Hola, hola, muy buenos días, querido auditorio. Mi nombre es Diana Sánchez. Estoy en el área de nóminas y esta vez vamos a ver el seminario de finiquitos y liquidaciones. Eh, no sé si empezamos en unos 3 minutos en lo que se reúne más foro y empezamos entonces a las 10:03, por favor. Muchas gracias. Listo. Bueno. Pues este tema es sobre finiquitos y liquidaciones. El contenido de este seminario va a ser el siguiente. Vamos a estar viendo cuáles son los conceptos tanto del finiquito como de la liquidación, en qué momento se aplica un finiquito y en qué momento se aplica una liquidación, eh, cuándo se considera una rescisión de la relación de trabajo, cuándo se paga una liquidación. ¿Cuáles son los elementos que forman parte del finiquito y cuáles son los elementos que forman parte de la liquidación? Vamos a estar viendo cuáles son las prestaciones laborales a pagar, tanto en el finiquito como en la liquidación, y cuáles son los pagos adicionales para considerar en la liquidación. Hasta aquí no sé si todo el mundo está viendo la presentación, me escuchan o ¿tienen alguna inquietud para dar inicio? ¿Me pueden comentar, por favor? Ok, perfecto. Sí se ve y sí se escucha. Gracias, Eduardo. Bueno, aquí vamos a ver cuál es el concepto de finiquito y liquidación. Pues básicamente el finiquito es un documento que pone fin de forma oficial toda relación laboral entre el trabajador y el empleador. Em, De manera que tanto el empleador como el trabajador, después de firmar este finiquito, se consideran libres de cualquier obligación contractual y bueno, esto es a partir de la fecha de baja que esté plasmada en este documento. La liquidación laboral, pues básicamente se da cuando el el patrón decide pues separar al trabajador de su cargo y bueno, cuando sucede esto, el patrón está obligado a pagar una indemnización al trabajador por la causa de la terminación de la relación laboral. Y pues básicamente es totalmente la responsabilidad del patrón. Y bueno, esta separación se da por cuestiones justamente del patrón, nada tiene que ver con la efectividad del trabajo del colaborador. Entonces, el finiquito se otorga siempre que una relación laboral llega a su fin, sin importar la razón de la separación. Es decir, que aplica tanto si el trabajador presenta su renuncia como si el empleador es quien lo despide. Quiere decir que todos estos conceptos que se pagan dentro de un finiquito también forman parte del documento que se va a elaborar cuando existe una liquidación. La liquidación solo es obligada cuando la responsabilidad del término de la relación laboral no recae en el trabajador, o sea, toda la obligación es por parte del patrón, por lo que este concepto representa una indemnización o este por parte del patrón. Esta indemnización se sumaría al finiquito, lo que les comentaba. En el finiquito
se van a pagar conceptos, por ejemplo, sueldos pendientes de pago, eh, prestaciones pendientes de pago, la proporción de las prestaciones del año que esté cursando el trabajador, llámese vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás percepciones que estén legalmente en el contrato del trabajador. Bueno, a todo este bonche de conceptos se le va a sumar el término de indemnización cuando es una liquidación. Vamos a ver cuál es el momento en que aplica un finiquito y cuál es el momento en que aplica una liquidación. Bueno, pues ya lo habíamos estado comentando. El finiquito básicamente se aplica cuando eh, cuando sucede lo que explica el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que es cuando el empleado presenta su renuncia voluntariamente o cuando se finaliza el contrato temporal. Por ejemplo, aquí puede haber un contrato que inicia el 1 de enero y es por 3 meses, entonces termina el 31 de marzo. Si al finalizar este contrato temporal el patrón ya no decide extender un nuevo contrato indeterminado, entonces aquí aplica un cálculo de finiquito. Como lo comentaba también anteriormente, sucede cuando el patrón despide al trabajador, puede ser un despido justificado o injustificado, y también cuando rescinde el contrato por falta grave al patrón, o sea, que caiga en algún caso de, no sé, de insubordinación o injurias hacia el patrón o a sus familiares, etcétera. Invalidez por enfermedad, pues también esto pues es obviamente mediante un formato que expide el Seguro Social, donde efectivamente se valida que el trabajador pues por alguna causa ya no está al 100% con sus capacidades para continuar con el empleo. Y también pues sucede en el momento en que un trabajador fallece. Si está laborando, para dar fin a esa relación laboral, el patrón tiene que determinar un finiquito y este finiquito pues obviamente se tiene que entregar a los beneficiarios del trabajador. La liquidación. Pues aquí es cuando el patrón decide rescindir el contrato, cuando existe un despido injustificado, ya sea que, no sé, que el patrón decida terminar el contrato porque a lo mejor está reduciendo su plantilla de trabajadores o está reduciendo costos o está eliminando algún área de la empresa, cualquier situación de esas. Y la renuncia por falta grave por parte del patrón, o sea que el patrón, no sé, cometa alguna situación de acoso o temas así. La rescisión de la relación laboral, pues básicamente está establecida en el capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 46 y 47, donde nos dice que, bueno, en el artículo 46 dice que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier momento la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. O sea, el trabajador puede decirle al patrón, ¿sabes qué? A lo mejor encontró alguna oportunidad nueva que es más gratificante que la que actualmente tiene y entonces habla directamente con su patrón y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí estoy trabajando contigo, voy a presentar mi renuncia voluntaria, firma los documentos y finaliza la relación laboral. En el artículo 47
nos menciona cuáles son las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, que va de la fracción 1 a la fracción 15. Dentro de estas fracciones, en resumen, nos dice que es por tema de falsificar documentación, falta de honradez, un tema de violencia o alterar la disciplina, ocasionar perjuicios materiales por negligencia, comprometer la seguridad del establecimiento. Todo esto el trabajador lo puede realizar, ¿no? Y por esto pues se da una rescisión de la relación de trabajo, donde pues el patrón no está obligado a pagar una indemnización, solamente se finaliza la relación y se paga un finiquito normal. Otra causa es por actos inmorales o de hostigamiento, que el trabajador revele información de carácter reservado o confidencial, tener más de 3 faltas en un mes, no acatar indicaciones relacionadas con su empleo. Esto quiere decir, por ejemplo, si en tu proceso o en las actividades que realiza tu puesto, están marcadas indicaciones o pasos a seguir, pero si en algún momento tú, trabajador, decides saltarte algún paso de estos que ya están estipulados, entonces también esta es una causa para terminar una relación laboral. No adoptar medidas de seguridad, asistir en estado de embriaguez o drogado, tener alguna sentencia o pena de prisión, que, por ejemplo, al momento de la contratación, el patrón te pide un paquete de documentos que tienes que presentar para iniciar la relación laboral o para formar un expediente laboral. Si te hace falta alguno de estos documentos y no presentas en el término que te diga el patrón, pues también esta es una causa para que se rescinda la relación laboral. El patrón deberá dar aviso al trabajador cuando decida realizar esta terminación de la relación laboral y se puede hacer directamente al trabajador o a los tribunales competentes dentro de los 5 días hábiles siguientes a que finaliza la relación laboral. A falta del aviso, se presume que existe un despido injustificado y entonces cuando existe el despido injustificado, pues ya entra lugar a la determinación de una liquidación laboral. Bueno, seguimos viendo la rescisión de la relación de trabajo. Igual en el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 51, menciona de la fracción 1 a la 10 cuáles son las causas de la relación de trabajo, pero sin responsabilidad para el trabajador. Esto quiere decir que todo esto es debido a cualquier situación que ejecute el patrón. O sea que el patrón engañe a su trabajador sobre las condiciones de trabajo, que haya una falta de probidad u honradez por parte del patrón, que existan casos de violencia, de acoso, de malos tratos, que el patrón reduzca el salario del trabajador, no hacer pago de sueldos en la fecha o lugar convenidos, exponer al trabajador en un peligro grave para la seguridad o salud. Esto quiere decir que a lo mejor no tengan bueno, que no tengan un lugar donde salvaguarden la integridad del trabajador y a lo mejor está expuesto el trabajador a realizar trabajos que tengan gran riesgo, ¿no? Entonces el patrón no cumple con las medidas de seguridad que la ley establece. Y otra causa es comprometer el patrón la seguridad del establecimiento, exigir realizar actos que atenten contra la dignidad del trabajador. En el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo
nos dice que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en este artículo 51 y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. En todas estas situaciones, de acuerdo a la ley laboral, el patrón debe pagar la liquidación por despido injustificado. Esto quiere decir que tendrá que pagar la indemnización de los 3 meses de sueldo. ¿Cuándo pagar la liquidación? Bueno, la empresa rescinde el contrato en el caso de una reestructura del área, cierre de la empresa o desaparición del puesto. Y cuando renuncia el trabajador a causa de una falta grave cometida por el patrón, de las que ya vimos en el artículo 51, entre las que se cuenta la reducción de su salario y cuando exija el patrón la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Entonces, si se presenta cualquiera de estas situaciones marcadas en el artículo 51, es cuando se paga una liquidación. Ahora, les comentaba que existen prestaciones que se pagan dentro del finiquito y las mismas prestaciones se pagan dentro de la liquidación, pero se suma el concepto de indemnización y otros conceptos que estaremos viendo. Entonces, aquí ya vamos a ver cuáles son los elementos que forman parte del finiquito y cuáles son los elementos que forman parte de la liquidación. En principio, pues bueno, aquí comentamos que la liquidación por despido injustificado debe contener el pago de los 3 meses de salario. Esto es en calidad de indemnización. Aquí estamos viendo en lo gráfico o en esta ilustración en la columna de liquidación y estamos viendo los conceptos. Entonces, hablamos de liquidación, hablamos de despido injustificado y nos dice que se debe de pagar la indemnización de los 3 meses. Como ven, en el finiquito no aplica, en la liquidación sí. Asimismo, se deberán pagar 20 días de sueldo por cada año de trabajo. Esto, esto también como indemnización, pero aquí hay una situación. Cuando existe un despido injustificado, el, el trabajador decide someterlo a tribunales. em, en tribunales, pues básicamente lo que hacen es tratar de conciliar esta situación entre el patrón y el trabajador y entonces el trabajador puede solicitar una reinstalación a su puesto, pero bueno, cuando el patrón no está dispuesto a reinstalar a este trabajador a su mismo puesto, a sus mismas actividades y con el mismo sueldo, entonces, es cuando aplica este concepto de 20 días por sueldo, por cada año, digo, 20 días de sueldo por cada año trabajado. Em, entonces, aquí está el concepto de indemnización de 20 días por cada año prestado de servicio, pero igual forma parte de una liquidación solo cuando es el caso de que el patrón se niegue a la reinstalación. De otra manera, no juega este concepto en el tema de la liquidación. Luego están las retribuciones correspondientes a la prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Cuando es un despido injustificado, este concepto se tiene que pagar, pero cuando es una renuncia voluntaria, solamente se paga si el trabajador ya cumplió con una antigüedad de 15 años trabajados para la empresa. Entonces, puede o no puede estar en el finiquito. Aquí lo vemos. La prima de antigüedad dice que sí aplica en una liquidación, pero
en el finiquito solo si el trabajador tiene 15 años o más al servicio del patrón. ¿Ok? Entonces, se suma a esto el pago de las partes proporcionales del aguinaldo, de vacaciones y prima vacacional. Bueno, estos conceptos son los que se colocan hasta el final. Vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. Las vacaciones, pues es proporcional al tiempo que el trabajador estuvo laborando. Y mismo caso para la liquidación. El aguinaldo es lo mismo. El aguinaldo, recuerden que es una prestación que se paga en el mes de diciembre. Entonces, si el trabajador estuvo laborando, no sé, de enero a marzo, solo se consideran esos días desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para calcular una proporción de la prestación, esta prestación como mínimo, la Ley Federal del Trabajo estipula que son 15 días de salario, entonces se calcula una parte proporcional de esos 15 días y se coloca aquí en este renglón, tanto en la liquidación como en el finiquito. La prima vacacional, pues también nos marca que se tiene que pagar una parte proporcional de acuerdo a la fecha de baja del empleado. Y bueno, esta es en función de las vacaciones y de la antigüedad que tiene el colaborador. Algunas empresas manejan prestaciones superiores, algunas empresas manejan prestaciones de ley. Entonces, recordemos que para el 2022, 20 para el 2023 ya estamos hablando de vacaciones dignas. Entonces, en nuestra tablita de antigüedad que empieza con el primer año. El colaborador tiene derecho a disfrutar de 12 días de vacaciones. Entonces, aquí sería la proporción de esos 12 días si es el primer año y el 25% sobre esos 12 días si es el primer año. Entonces, no sé si hasta aquí todo claro o hay alguna duda. Háganmelo saber, por favor, en el cuadrito de preguntas y respuestas. No veo. Ok, gracias Brenda, gracias Juan Carlos, gracias Cintia. ¿Todo bien? Perfecto. Continuamos entonces. Las prestaciones a pagar. Como ya lo vimos en la diapositiva anterior, pues estamos hablando de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional. Esas son las prestaciones como básicas. El aguinaldo, ya habíamos comentado que son 15 días como mínimo, aunque algunas empresas como en la que estamos, pues están pagando un poquito más de lo que marca la ley. En cuestión de vacaciones, pues habíamos hablado de las vacaciones dignas que entraron en vigor en el 23 y que para el primer año se tiene derecho a 12 días y la prima vacacional que es el 25% sobre esos días. Entonces, esto es lo mínimo que marca la ley. Ahora, los pagos adicionales para considerar en la liquidación, pues hablábamos de la indemnización, que son 3 meses de salario, pero esta se calcula no sobre el salario diario, sino sobre el salario diario de indemnización. Ahorita vamos a ver en un ejercicio cómo se determina este salario diario de indemnización, porque además del salario normalito, incluye una proporción sobre las prestaciones que se tenga o que goce el colaborador al momento de su fecha de despido. Y la prima de antigüedad, que bueno, esta prima de antigüedad ya sabemos que para un finiquito solamente se goza cuando el trabajador tiene una antigüedad de 15 años o más y para el tema de la liquidación, pues es desde el día 1, pero esta prima de antigüedad tiene un tope. El tope es el doble del salario mínimo general que esté vigente.
Entonces, para este año, el salario mínimo está en 248,93 y lo multiplicamos por 2. El salario diario que puedes utilizar para determinar la prima de antigüedad es de 497,86. Si el salario diario del trabajador es menor a este importe, entonces se calcula con el salario diario que tenga el trabajador. O sea, no sé, si el trabajador goza de un salario de 300 pesos, pues entonces se determinaría el monto de la prima de antigüedad con ese salario de 300 pesos. Bueno, en el artículo 50, como ya lo habíamos visto, menciona cuál es la proporción que se tiene que pagar o cómo se paga la indemnización cuando se tienen diferentes contratos o cuando el trabajador cae en alguno de estos contratos, que sea un contrato por tiempo determinado, por tiempo determinado mayor a un año, que sea por tiempo indeterminado, o sea, que no tenga una fecha fin y además de 3 meses de salario. Bueno, la indemnización que se debe de cubrir siempre, 3 meses de salario. Entonces, por tiempo determinado menor a un año, aquí nos dice que la indemnización que debe de gozar el trabajador cuando es un despido injustificado es de la mitad de los salarios del tiempo de servicio prestados. O sea, si el trabajador estuvo, no sé, 3 meses, entonces la indemnización corresponde a un mes y medio. Por tiempo determinado mayor a un año, dice que los salarios de 6 meses por el primer año y 20 días por cada uno de los años siguientes. Entonces, aquí si ya tenemos más de un año, se goza esta indemnización de 6 meses por el primer año y 20 por los años siguientes. Por el tiempo indeterminado, hablábamos de los 20 días de salario por cada año de servicio prestados. Esto es, ya saben, cuando el patrón no niega al trabajador mediante los tribunales una reinstalación. Entonces, si no hay si el patrón accede a la reinstalación, no hay pago de esta indemnización. Bueno, esto es además de los 3 meses de salario. Esto es cuando se trata de un contrato por tiempo indeterminado. Listo. Mm, 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 mm. Aquí, pues, este artículo de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 52, nos menciona que el trabajador podrá separarse dentro de los 30 días posteriores a que se presente alguna causa del artículo 51 con derecho a ser indemnizado en los términos del artículo 50. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Si el patrón realiza decide terminar la relación laboral por las situaciones mencionadas en el artículo 51, entonces tendrá que pagar una liquidación que, pues bueno, ya implica el pago de una indemnización de 3 meses de sueldo. Bueno, este concepto de reinstalación, pues ya lo mencionamos, entonces aquí para que quede más claro, vamos a volver a abordarlo. Ante un despido injustificado, el trabajador tiene la opción de demandar al patrón ante Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y solicitar la reinstalación a su trabajo. Esto lo menciona en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Eh, bueno, aquí nos menciona que la reinstalación no supone que el trabajador otorgue un trabajo, una actividad nueva al empleado o celebre un nuevo contrato. Eso no quiere decir el concepto de reinstalación, sino que la reinstalación se refiere a que el patrón regrese al trabajador a su trabajo, o sea, lo que originalmente hacía el trabajador. Esto es, al puesto que venía desempeñando con las mismas funciones, las mismas responsabilidades, las mismas condiciones y prestaciones de trabajo que tenían contratados. Antes,
eh, del despido. Ahora bien, si en juicio el patrón no comprobó que el despido fue justificado o bien la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador, además de la reinstalación, tendrá derecho al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, a razón de que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Si al término de este plazo no ha concluido el procedimiento, no se ha dado cumplimiento al lado que condena al patrón al pago, entonces, además, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los intereses generados sobre el importe de 15 meses de salario a una tasa del 2% mensual capitalizable al momento del pago. A ver, ¿qué más hay acá? Tenemos una duda, bueno, aquí un comentario. Si el empleado demanda, ¿qué tan cierto es que el empleado queda fichado, provocando que después las empresas ya no quieran contratarlo? Pues en realidad no sucede porque pues digamos que las empresas no están conectadas directamente a los tribunales. Entonces, creo que el tribunal es el único que tiene como el expediente de todos los casos de demandas que existen de los trabajadores hacia los patrones. Entonces, más bien, por el tema de que a lo mejor el trabajador tiene que presentarse a audiencias o cosas así, imposibilita al trabajador en iniciar una relación laboral, pero no es que quede fichado. O bueno, al menos hasta ahorita en la experiencia que tengo, no hay una forma de estudiar como el expediente de los trabajadores o los récords que tengan de demandas. Entonces, no creo que exista o que el empleado quede fichado. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Es que no aparece el nombre de la persona. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, hasta aquí todo claro con el concepto de reinstalación. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda respecto a este concepto? Comentarios, por favor. Todo claro. Gracias, Eduardo. Bueno. Aquí vamos a ver cuáles son los supuestos en los cuales el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador. Sí es cierto que el trabajador puede solicitar la reinstalación a sus labores, pero la Ley Federal del Trabajo marca en su artículo 49 cuándo es que el patrón no puede acceder a esta reinstalación. Esto puede ser porque sucede cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor a un año, o sea, que tengan a lo mejor un contrato temporal. Y si se comprueba ante Tribunal Federal que el trabajador, por características de las labores que desempeña, está en contacto directo o permanente con el patrón. Entonces, el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo. Entonces, ahí, pues directamente el tribunal va a decidir si es posible o no es posible la reinstalación y por tanto, cuando el tribunal lo estima, pues aquí no sucede el pago de los 20 días. Cuando se trate de trabajadores de confianza, cuando se trate de trabajadores de servicio doméstico y cuando se trate de trabajadores eventuales, entonces en estos casos no va a surtir efecto el tema de reinstalación.
Bueno, aquí, bueno, ya nos marca si existe la demanda de reinstalación del puesto, qué es lo que se tiene que pagar. Se pagan las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo que se genere hasta la fecha en que sean físicamente reinstalados el trabajador. Se reconoce la antigüedad durante todo el tiempo que dure el juicio y bueno, aquí marca cómo se paga esa antigüedad, ¿no? Hablábamos de una prima de antigüedad que está topada a 2 veces el salario mínimo general. El derecho a ascenso escalafonario, o sea, que suba de nivel el empleado o que suba de puesto, el pago de los salarios caídos y la continuación del pago de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. Aquí ya vamos a empezar a ver un caso práctico de cómo se debe determinar una liquidación por despido injustificado. Entonces, aquí está un poquito pequeñito. Dice, la liquidación por despido injustificado está compuesta por varias retribuciones. Por ello es importante ir punto por punto para aprender a calcularla. Aquí vamos a ver un ejemplo de un trabajador que gana 7,000 pesos mensuales. Nuestro punto de partida, pues básicamente es la determinación del salario diario de indemnización no integrado. Este salario, pues se determina partiendo del salario mensual. El salario mensual es dividido entre los días del mes y así obtenemos un salario diario. El salario diario lo vamos a multiplicar por los días de aguinaldo o de la prestación de aguinaldo que esté contratado el trabajador. Por ejemplo, aquí es una prestación mínima de 15 días, entonces vamos a multiplicar este salario diario por los 15 días y lo vamos a dividir entre 365 días del año para obtener una proporción diaria del aguinaldo. Mismo caso con la prima vacacional. Tenemos el salario diario, lo vamos a multiplicar por los días de vacaciones, considerando que este empleado inicia con nosotros y es su primer ejercicio, entonces son 12 días por el primer año. Lo vamos a multiplicar por el 25% de la prima vacacional, que es prestación mínima, y el importe que obtengamos lo vamos a dividir entre 365 días del año para obtener una proporción diaria de la prima vacacional. Entonces, vamos a sumar todos estos conceptos. Vamos a sumar el salario diario, vamos a sumar el aguinaldo diario, vamos a sumar la prima vacacional diaria y así vamos a obtener un salario diario integrado o salario diario de indemnización. Este es el que vamos a utilizar para determinar el importe total de la indemnización a pagar. Entonces, ya hicimos todo este proceso. em, Determinamos el aguinaldo diario y nos vamos a determinar el salario diario de indemnización, que son 244,83. Estos los vamos a multiplicar por 30 y la indemnización mensual son 7,344,90 en este ejercicio. Entonces, aquí como vemos, hay un recuadrito donde nos dice cuáles son las vacaciones que por Ley Federal del Trabajo tiene derecho a gozar un trabajador. Está marcado en el artículo 76 al 81 de la Ley Federal. Y nos marca una tablita que dependiendo la antigüedad que tenga el trabajador, le corresponde los días de vacaciones. Por ejemplo, para el primer año son 12 días, para el segundo año 14, para el tercero 16, para el cuarto 18 y para el quinto 20. Entonces, a partir del quinto se va aumentando 2 días cada 5 años. En este ejercicio, pues, tenemos que el trabajador tiene 3 años en la empresa, por tanto le corresponden 16 días de vacaciones. Aquí ya están los 16 días. Em, lo multiplicamos por el salario diario y así obtenemos un importe de vacaciones, pero le vamos a aplicar el 25% de la prima vacacional
y así obtenemos el importe de la prima vacacional. Para que obtengamos un factor de prima diario, entonces la prima vacacional la dividimos entre 365 y nos da un importe de 2,56. Tenemos un salario diario integrado de 244 y una indemnización mensual de 7,344,90. Pero recordemos que cuando se trata de una liquidación, nos dice el artículo 50 que son 3 meses de salario. Entonces, cuando antes comentamos cómo estaba compuesta la liquidación por despido injustificado, explicamos que había dos indemnizaciones, la de 3 meses de salario y los 20 días de salario por cada año trabajado. Si no hay reinstalación, o sea, si el patrón se niega a la reinstalación. Lo que sigue a continuación en la liquidación por despido es definir los montos de estos pagos. Entonces, vamos a calcular los 3 meses de salario. Es tan simple como multiplicar 3 por el salario diario de indemnización, el salario mínimo de indemnización que obtuvimos anteriormente. En este ejercicio obtenemos el salario de indemnización mensual, que son 7,344, y lo multiplicamos por 3 y así obtenemos este concepto de 3 meses de salario, que en este ejercicio son 22,034,70. En el caso de los 20 días de salario por año trabajado, tenemos que conocer precisamente la antigüedad del trabajador. En este ejercicio mencionamos que la antigüedad del trabajador son 3 años. Esto equivaldría a 60 días de salario. O sea, vamos a multiplicar el salario diario de indemnización, que serían 244,83, por los 60 días de indemnización cuando no hay reinstalación, y nos va a dar un importe de 14,689,80. Ahora, hablamos de prima de antigüedad. Debemos enfocarnos en que esta consiste en el pago de 12 días por cada año trabajado y se paga justamente cuando hay una liquidación. Bueno, ya les había comentado que para el tema de finiquito solamente se paga cuando el empleado tiene una antigüedad de 15 años o más. Entonces, la Ley Federal de México establece que para efectuar el pago, el patrón debe considerar como base el cálculo del salario diario del colaborador. Si excede del doble del salario mínimo del área geográfica donde realiza la actividad, se concederá esa cantidad como salario máximo. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya habíamos determinado cuál era el tope de la prima de antigüedad, donde es el salario mínimo general por 2, porque es el doble. Entonces, el tope son 497,86. Como podemos ver en este ejercicio, pues nuestro salario diario integrado es de 244,83. Es menor al tope que marca la ley para el pago de la prima de antigüedad. Entonces, vamos a continuar determinando la prima de antigüedad con el salario diario integrado que estamos utilizando para determinar la indemnización. Para calcular la prima de antigüedad, sumamos 12 días por año trabajado. En este caso, pues son 3 años de antigüedad que tiene el trabajador. Esto nos da un total de 36 días y lo vamos a multiplicar por el salario diario de indemnización, que son 244,83. Así vamos a obtener un monto de prima de antigüedad de 8,813,88 pesos. Entonces, en resumen, vamos a sumar todos los conceptos que conforman nuestra liquidación por despido injustificado. Y para concluir con el cálculo, pues tenemos que sumar estos conceptos. Ya determinamos o ya vimos cómo se determinan los 3 meses de salario, los 20 días de salario por año trabajado cuando no existe la reinstalación. Y
la prima de antigüedad. Entonces, en total, en este ejercicio al trabajador le vamos a pagar por concepto de liquidación 45,538,38. Estos conceptos pues son también sometidos a el cálculo de ISR. Recordemos que para determinar recordemos que para determinar la base gravada debemos de considerar cuántos años tiene de antigüedad el trabajador y por año debemos de considerar 90 días de salario, bueno, en este caso de UMA como exento por cada año. Ahora, vamos a ver un caso de finiquito. ¿Cómo calcular el finiquito? Pues como primer punto, debemos de considerar que el finiquito es aplicable cuando existe una renuncia voluntaria, o sea, cuando el trabajador dice, ¿sabes qué? Eh, estoy pensando en no sé, tengo unos planes personales y necesito terminar con la relación laboral, patrón. Entonces vengo a firmarte mi renuncia voluntaria y bueno, pues entonces, em, si es, no sé, por ejemplo, si empezó a laborar el 15 de enero de 2023 y decide presentar su renuncia voluntaria con fecha 30 de abril de 2024, aquí vamos a ver cómo se determinó el finiquito. Se menciona o es importante identificar cuáles son las prestaciones que tiene este trabajador contratadas. Por ejemplo, aquí nos menciona que el aguinaldo es lo que nos marca la ley como mínimo, son 15 días. La vacación, igual son vacaciones dignas, lo que marca la ley para el primer año o para el segundo año. Y la prima vacacional es el 25%. Entonces, en este ejemplo vamos a determinar este finiquito con un salario mensual que tiene el trabajador de 10,000 pesos. Aquí nos dice, en caso del finiquito debemos sumar los proporcionales diarios de las prestaciones percibidas de acuerdo a la ley laboral. Las prestaciones mínimas serían 15 días de aguinaldo, las vacaciones de ley, que como ya vimos la tablita, para el primer año son 12 días, para el segundo año son 14 días, y la prima vacacional del 25% sobre los salarios correspondientes al periodo de vacaciones. Entonces, ¿cómo calcular el finiquito? Pues en primera instancia ya tenemos los datos básicos, que es la fecha de ingreso del colaborador, el salario diario, la fecha de renuncia del colaborador, qué prestaciones se estarían pagando y pues ya identificamos cuál es la antigüedad, cuántos días de vacaciones le corresponden en el último año laborado. El salario diario es de 333. La fecha de ingreso es del 15 de enero de 2023 y la fecha de baja es 30 de abril del 2024. Con estos datos determinamos cuántos días ha laborado y cuál es la antigüedad del colaborador, que es un año punto 29. Los salarios pendientes, pues aquí dice que se va a dar de baja con fecha 30 de abril, entonces consideremos que el 15 de abril se pagó la primer quincena, entonces para el 30 de abril tendríamos que estar pagando los otros 15 días de sueldo, entonces eso también es importante considerar en el finiquito. Las vacaciones por el primer año son 12 días. Estas vacaciones pues corren desde el día 1, que fue contratado desde el 15 de enero de 2023 hasta su primer aniversario, que fue hasta el 14 de enero de 2024. Son 365 días y es un año completo y son 12 días de vacaciones por el primer año. Recordemos que las vacaciones se disfrutan, no se pagan. Entonces, si en el lapso del 15 de enero a la fecha de baja que fue 30 de abril de 2024, no se han gozado de estos 12 días de vacaciones, indiscutiblemente se tienen que pagar dentro del cálculo del finiquito.
Pero además de esto, también se tienen que pagar las vacaciones proporcionales por el segundo año. O sea, el segundo año corre desde el 15 de enero de 2024 hasta la fecha de baja, que es 30 de abril. Entonces han transcurrido 106 días y para el segundo año la vacación son 14 días entre 365 días por 106 días que han transcurrido del segundo año. Se determina una proporción de 4,07 de vacaciones. Entonces, estas vacaciones también se tienen que pagar dentro del finiquito. Y bueno, en algunas empresas la prima vacacional se paga al momento en que el colaborador cumple el aniversario. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejercicio, el colaborador cumplió su primer aniversario el 14 de enero de 2024. Esto quiere decir que a este momento la empresa liquidó completamente la prima vacacional por el primer ejercicio y solamente en el finiquito va a pagar la prima vacacional del segundo aniversario, o sea, de estos 4,07 días. Como punto final tenemos la prestación del aguinaldo proporcional. Entonces, mismo caso, debemos de ver cuántos días han transcurrido del 1 de enero porque esta prestación también se liquida al 31 de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre de 2023 hubo un pago proporcional de aguinaldo y para pagar esta parte proporcional del aguinaldo o de esta prestación en el finiquito, solo debemos de considerar los días que han transcurrido desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de baja del colaborador, que fue 30 de abril de 2024. Entonces, han transcurrido 121 días. Se calcula una proporción de 15 días de aguinaldo entre 365 y se multiplica por los días que han transcurrido del 1 de enero al 30 de abril. Y así obtenemos una proporción de 4,97 días que van a ser considerados dentro del finiquito. Entonces, ya que tenemos toda la información necesaria, podemos iniciar con el cálculo de nuestro finiquito a pagar. Aquí ya vemos que ya tenemos los 15 días pendientes de la segunda quincena de abril, tenemos los 12 días de vacaciones del primer año, la proporción de días de vacaciones por el segundo año y la parte de la prima vacacional que es el 25% sobre esos 4,07 y además la parte proporcional del aguinaldo, que son 4,97 días. Esto se multiplica por el salario diario del trabajador. O sea, no es como en la liquidación. Aquí se utiliza el salario diario, que es dividir los 10,000 pesos que gana mensualmente el colaborador brutos entre 30 días y obtenemos el salario diario de 333,33. Los importes que ya están calculados aquí se suman y esa sería, este sería el importe total de las percepciones que va a incluir el finiquito. A este importe total de percepciones, todavía le vamos a aplicar el ISR que de acuerdo a tarifas se determine y como se están pagando 15 días de sueldo, también se va a aplicar las cuotas obrero patronales que se causen por esos 15 días de sueldo que se están pagando. Entonces, neto no va a recibir 12,352 pesos el empleado, sino que todavía va a aplicar como, no sé, supongamos un importe de, por decir, 2,500 pesos, entonces estaría recibiendo como unos 9,000 pesos algo, ¿no? Entonces, eso sería el neto del cálculo del finiquito. Ahora vamos a ver un caso práctico ya con un papel de trabajo definido y cuál es el proceso a seguir del finiquito. Em, bueno, voy a ver qué hay en el recuadro de preguntas.
Bueno, aquí lo mismo, dice, el trabajador puede optar porque no le reinstalen. Justamente la demanda ante tribunales, el trabajador va a poner sobre la mesa qué es lo que le interesa, que el patrón le pague su indemnización, que lo reinstale o no. Entonces, si el trabajador no está interesado en que el patrón lo reinstale, solamente va a llegar a un acuerdo para que el patrón haga pago de su indemnización de los 3 meses de sueldo si es un despido injustificado o si se comprueba que fue un despido injustificado. Porque muchas veces eh, no se trata de un despido injustificado y el trabajador va a tribunales a decir que fue tal situación, ¿no? Entonces, puede o no puede solicitar que la reinstale. Con eso queda contestada la pregunta, participante anónimo. Y Miguel nos menciona aquí, dice, hola, en caso de abandono de empleo, ¿qué obligaciones tiene de pago el patrón? Bueno, si es un abandono de empleo, automáticamente el patrón puede presentar un aviso de baja frente al instituto. eh, Puede mencionar la causa de la baja y dentro de las causas de baja frente al instituto existe esa causa de abandono del empleo. Eh, si el trabajador no se presenta a solicitar un finiquito, ¿a quién le vas a realizar el pago del finiquito? Hasta ahí quedaría, o sea, se deja un plazo como de unos 5 días para averiguar la situación del empleado, porque hay que descartar ciertas situaciones. Por ejemplo, que el trabajador esté incapacitado y que debido a esa incapacidad no haya podido acudir a las instalaciones del patrón a informar. Y entonces, hasta que el patrón no está seguro de que el trabajador ha decidido separarse del trabajo por una causa diferente a la incapacidad, entonces el patrón puede optar por realizar o aplicar la baja ante el IMSS. Pero pues el trabajador tiene, me parece que hasta un año para solicitar el pago de este finiquito. Hasta aquí, Miguel, ¿tienes alguna, bueno, más bien, quedó aclarada esta pregunta? O, bueno, el participante anónimo nos dice que todo claro. Y Miguel Vázquez y Miguel también, Juan Carlos dice que todo claro. Perfecto. Ok. Miguel, te envío por aparte el fundamento, por favor. Ahorita no lo tengo a la mano. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el caso práctico. Em, a ver, voy a dejar de compartir para compartir el papel de trabajo. ¿Me pueden confirmar si estamos viendo el Excel que estoy proyectando? Si todos pueden ver el Excel que estoy proyectando. Ok, bueno, vamos a determinar un finiquito. Nuestra empresa se llama El Patito Feo. Entonces, aquí estamos viendo que es un proceso de finiquito donde nada más van o se ven involucrados los conceptos de prestación y conceptos que estén pendientes de pago para el trabajador. Entonces, aquí vemos los datos básicos, que es la fecha de ingreso del colaborador, la fecha de baja,
el salario diario que estaba percibiendo el colaborador hasta la fecha de baja y cuál es su sueldo mensual, cuál es el salario ya que vamos a utilizar en caso de que exista una indemnización, pero en este caso es una renuncia voluntaria, y cuál es el monto máximo o tope para el pago de la prima de antigüedad. Entonces, aquí en este finiquito, pues no aplica la prima de antigüedad porque estamos viendo que es un colaborador que solo laboró dentro de la empresa un periodo de 3 meses. El tema del salario diario de indemnización, pues tampoco aplica porque no se trata de un despido injustificado, sino de una renuncia voluntaria. Entonces, la fecha de baja es 14 de abril de 2024. Como ya les había comentado, hasta el 15 de abril se realiza el pago quincenal o el primer pago quincenal del mes de abril. Entonces, contamos a partir del día 16 y 17, le vamos a pagar dentro del finiquito esos 2 días por la segunda quincena, porque está solo elaborando hasta el 17 de abril. Entonces, tenemos un importe de 1,666 que sale de multiplicar el salario diario por los 2 días pendientes. Ahora, las vacaciones, la parte proporcional, estamos hablando de una empresa que tiene prestaciones superiores. No vamos a iniciar con la tablita de 12 días por el primer año, sino vamos a iniciar con una tablita que marca que son 15 días de vacaciones por el primer año. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cómo vamos a realizar el cálculo de la proporción? Ya habíamos identificado que se tiene que contar los días que el colaborador estuvo participando en este periodo desde la alta hasta su baja. Entonces, con esto tenemos en suma 90 días laborados a partir del 19 de enero. Quiere decir que vamos a dividir estos 15 días, como se trata de un año bisiesto, entre 366 días y lo vamos a multiplicar por los 90 días que el colaborador estuvo laborando. Así obtenemos una proporción de 3,68 que multiplicados por el salario diario nos van a arrojar un importe de vacación a pagar de 3,073 pesos. Para determinar la prima vacacional, vamos a multiplicar esos 3,073 pesos que ya determinamos por el 25%. Aquí la prestación de prima vacacional es mínima, o sea, el 25%. Entonces obtenemos un importe de 768 pesos. Y para el tema de aguinaldo, recordemos que se paga en diciembre, pero el empleado ingresó el 19 de enero, entonces tenemos que contar cuántos días trabajó del mes de enero, pero a partir del 19 de enero. Entonces, haciendo cuentas, trabajó 13 días en enero, 29 en febrero, 31 en marzo y 17 en abril. Suman 90 días, mismos 90 días que tomamos de referencia para determinar la vacación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dividimos 15 días de aguinaldo entre 365 días y los multiplicamos por los 90 días que ya vimos que elaboró el trabajador. Y así esta proporción de 3,68 días la multiplicamos por el salario diario, que son 833, obtenemos un importe de 3,073 pesos. Pero eso es en cuestión de una empresa que tiene prestaciones mínimas. En este caso, el patito feo tiene 30 días de prestación mínima. Entonces, calculamos una proporción de 7,37. Creo que ya me equivoqué. Este era el tema de la vacación y la prima vacacional. Este es el tema del aguinaldo. Tenemos 30 días y una proporción de 3,37
que multiplicados por el salario diario nos da un importe total de 6,147, que es este 6,147. Como ven, este formatito ya está 100% formulado, entonces quise hacer la suma de los días y de las proporciones por aparte para que vean de dónde salen los numeritos. Y pues en suma a este colaborador hay que pagarle 11,656,42 de percepciones, pero recordemos que cuando se trata de que en un finiquito estás pagando salarios, también tienes que descontar cuotas IMSS por esos 2 días de salario que tiene el colaborador. Y este se determina con el salario diario integrado. La retención de ISR, que pues es un cálculo mensual donde ya identificaste qué percepciones son grabadas, qué percepciones tienen parte exenta. Por ejemplo, la prima vacacional es totalmente exenta porque no supera los 15 días de la UMA. Y el aguinaldo es una parte exenta y una parte grabada. La parte exenta del aguinaldo, recordemos que es en función de la UMA que esté vigente en el ejercicio y son 30 días. Entonces, el monto máximo a exentar del concepto de aguinaldo son 3,256. La diferencia entre el aguinaldo que le corresponde a este colaborador por el tiempo que ha laborado y el tema de la parte exenta es un monto de 2,891 que se suma a las percepciones grabadas. El sueldo y la vacación indudablemente siempre van a ser grabadas. Ahora, aquí hay que considerar cómo se hace un cálculo de ISR mensual, qué es lo que se ha pagado en la primer quincena. En la primer quincena, pues pagamos 15 días de aguinaldo y hubo una retención de 1,846. Entonces, se suma el total de percepciones al mes, que fue el sueldo de la primer quincena y el sueldo que estás pagando en el finiquito, la vacación que estás pagando en el finiquito, la prima vacacional, como ya habíamos comentado, es totalmente exenta, entonces no forma parte de la base grabada para determinar el ISR del finiquito. Y el tema del aguinaldo, que son 2,891, el importe que graba. Se suman todas estas percepciones y tenemos una percepción mensual de 20,131,78. A esto se aplica las tarifas mensuales y tenemos un ISR mensual de 2,408, pero recordemos que en la primera quincena ya hicimos una retención, entonces aplicamos esa retención y tenemos un ISR de finiquito de 562,13, que es el que aplicamos directamente al finiquito. Y bueno, ya sumando las percepciones y restando las deducciones, tenemos de deducciones una suma de 610,05. Pero aquí en deducciones podemos tener muchas más deducciones. Por ejemplo, puede ser que el colaborador tenga un crédito Infonavit, entonces también se tiene que aplicar esa parte proporcional de los 2 días que estuvo laborando en la segunda quincena para descontar el finiquito, digo, el crédito Infonavit, o puede ser que el colaborador tenga un préstamo de Fonacot. Ese préstamo de Fonacot también se tiene que incluir aquí en el cálculo del finiquito, o si tiene, por ejemplo, un préstamo personal, un préstamo de caja, o a lo mejor solicitó un anticipo de sueldo. Entonces, todas estas situaciones se deben de considerar dentro del finiquito. Eh, en este sentido, pues nada más estamos descontando lo que es cuota IMSS y la retención de ISR, obteniendo un total de deducciones de 610,05 y un neto a pagar del finiquito de 11,046 pesos. Ahora, esto es en términos de cálculo. El proceso real de un finiquito es: ok, el trabajador se presenta, firma su renuncia y la carta renuncia, voy a dejar de compartir esto para proyectarles cómo puede ser el formato de una carta renuncia.
Normalmente las empresas ya tienen un formato estipulado, entonces debe de contener el nombre de la empresa, cuánto es lo que le estás pagando en el finiquito, qué puesto venía desarrollando el empleado, qué le estás pagando o un manifiesto del trabajador donde está conforme con todas las percepciones y prestaciones que en su momento le pagaste y donde establezca que pues no hay ningún adeudo por parte del patrón y pues obviamente tiene que estar firmado este documento por el empleado. Normalmente se solicita que el empleado de puño y letra redacte esta carta para que en caso de algún tema ante tribunales, con esta carta el patrón pueda tener como evidencia que el trabajador justamente hizo la recepción de todas las prestaciones adeudadas y que no queda lugar a duda de algún adeudo para el trabajador. Em, se, se plasma pues los datos del patrón, los datos del patrón igual considerando el domicilio fiscal y los datos del trabajador, donde dice cuál es la fecha de ingreso, qué puesto estuvo desarrollando, cuál es la fecha de baja y su firma del trabajador, el nombre de puño y letra, su firma y las huellitas, ¿no? De los dedos índice y pulgar. Este, todo esto pues ya son términos laborales. Entonces, normalmente esta carta se acompaña cuando ya se hizo un cálculo de finiquito, donde el trabajador pues está dispuesto a firmar su renuncia voluntaria y después de esta firma de carta renuncia viene ya la transacción de los dineros, ¿no? O sea, el pago efectivo del finiquito. Entonces, voy a dejar de proyectar esta cartita para volver al, al Excel. Ah, ok. Perdón, aquí hay una duda de Brenda de la Rosa. Justamente nos menciona, bueno, la pregunta es, ¿qué sucede si yo pago nómina mensual y el pago es el día 14, pero el trabajador decide renunciar el día 15? Lo que le pagué de más lo puedo incluir en las deducciones como anticipo de nómina. Efectivamente, si tú estás considerando, por ejemplo, el mes de abril, ¿no? Tú ya lo pagaste el día 14, el mes completito del 1 al 30 de abril. Entonces, lo puedes aplicar como ya lo mencionábamos, en cualquiera de los conceptos de aquí de las deducciones, el anticipo de sueldo. Puedes descontar los días que le pagaste de más al colaborador y automáticamente se suma en las deducciones para que esta suma de deducciones se aplique al total de percepciones que estás incluyendo en tu cálculo del finiquito. Entonces, no pasa nada, puedes deducir lo que le hayas pagado de más o lo que no correspondió efectivamente al trabajador. Hasta aquí no sé, Brendita, si todo está claro. No. Y tenemos otra pregunta de Carlita Rivera. Dice, no me queda claro en qué momento se aplica el tope de los 2 días de salario mínimo vigente. ¿Es solo para el cálculo de salario diario de indemnización? No, Carlita. Como ya les comentaba, en un tema de liquidación se tiene que pagar la prima de antigüedad. Prima de antigüedad. Entonces, la prima de antigüedad
nos dice la Ley Federal del Trabajo que está topada a 2 veces el salario mínimo general vigente en el momento en que se realice el cálculo de la liquidación. Entonces, para este sentido, en 2024, nuestro salario mínimo es de 248,93. Si lo multiplicamos por 2, nuestro tope para el pago de la prima de antigüedad es de 497,89. En este ejercicio, si te das cuenta, nuestro salario de indemnización es de 910,39 diarios. Es mucho mayor al tope que marca la ley. Entonces, si aplicara un cálculo de prima de antigüedad, nosotros tendríamos que considerar este salario diario tope, o sea, los 497, para determinar el importe de la prima de antigüedad. Ahora, no sé si con esto queda claro, Carlita. Brendita nos dice que sí, todo claro. Em, Carla Rivera, ok, también Carla Rivera nos dice que todo claro. Eh, bueno, una vez que ya se realizó la elaboración de la carta renuncia, cuando el empleado ya está conforme con el finiquito que se ha determinado, entonces, ¿qué va a seguir? Se realiza la transacción, se hace o se expide un cheque para el colaborador por medio de una póliza de cheque, se firma el cheque y automáticamente queda efectivamente pagado el finiquito. Cuando ya sucede esto, hay dos siguientes pasos. El siguiente paso es que la empresa pagadora o el patrón realice un CFDI por ese pago realizado o por ese finiquito. Un segundito, déjenme ver por qué no puedo ampliar más esto. Bueno, no sé si alcancen a ver los numeritos de aquí del CFDI. Como ven, pues estamos pagando los sueldos, la vacación, la prima vacacional, el aguinaldo y estamos determinando las cuotas IMSS y el ISR en la cuestión de las deducciones. Entonces, en la representación gráfica del CFDI nos marca qué conceptos son grabados, qué conceptos son exentos y cuál es el total de las percepciones, la suma de las deducciones, cuánto es lo que se va a pagar neto al colaborador y pues ya más abajito viene pues el sello del CFDI, o sea que esta información ya está presentada directamente ante el SAT. Entonces, después de este timbrado de recibo, también existe otro paso a seguir, que es la aplicación de la baja frente al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Muchos sistemas pues ya están avanzados, muchos sistemas de nóminas que en la actualidad utilizamos ya están avanzados y están conectados directamente con la base de datos del Seguro Social, que es el ITSE. Eh, Al momento de realizar la configuración de la empresa en el sistema de nóminas, ya se carga tanto los sellos para el timbrado, se cargan los archivos del certificado digital del IMSS y automáticamente ya con solo colocar la contraseña de la firma de la empresa o la contraseña de los sellos de timbrado o el usuario del sello digital del IMSS, automáticamente con un solo clic se envía el movimiento afiliatorio, se obtiene un acuse de respuesta por parte del Seguro Social y hasta ahí finalizaría nuestro proceso de finiquito. Entonces, eh,
no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Estoy viendo el recuadro de preguntas y respuestas. No tenemos más comentarios. El último es el de Eduardo, donde dice que todo correcto. Y listo. Pues esta es la representación gráfica del CFDI. Entonces, con esto estaríamos finalizando nuestro caso práctico de finiquito. En tema de liquidación, pues aplicamos, digamos, el mismo papel de trabajo, pero pues aquí colocaríamos que se trata de una liquidación y, por ejemplo, la liquidación puede ser que el contrato de esta persona haya sido indeterminado, entonces esto quiere decir que no implica que haya cumplido un periodo laboral y que por eso se finalice el contrato, sino que el patrón decide eh, terminar la relación laboral, por lo tanto, tiene que pagar el concepto de indemnización. Aquí, al igual que en los rubros de de las deducciones, también tenemos un margen amplio de los conceptos que podemos utilizar como percepciones y estamos incluyendo el concepto de indemnización. Los, los conceptos que vengan aquí desglosados en las percepciones dependen de los conceptos que estén plasmados en el contrato laboral, que es donde se finca la relación entre el patrón y el trabajador. Entonces, si por ejemplo, además de las prestaciones mínimas, el patrón ofrece pago de vales, pago de premios de puntualidad y de asistencia, bonos, etcétera. Todos esos conceptos se tendrían que incluir aquí en el desglose de las percepciones. Bueno, estamos hablando de la indemnización, entonces aquí indudablemente tendríamos que calcular los 90 días por el salario diario de indemnización, que serían 910,39, y así obtenemos un monto de indemnización de 81,935. Si la empresa cuenta, no sé, con un área de laboral o legal y el finiquito se sujeta a una negociación con el trabajador, este importe puede variar. Puede ser que al trabajador, no sé, se le presenten diferentes escenarios y hasta que el trabajador diga, bueno, está bien, me suena lógica la cifra que me aparece en el total de neto a pagar. Entonces, ok, te firmo la renuncia voluntaria y eh, a lo mejor en lugar de colocarlo como indemnización, nos vamos a un concepto de compensación, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la indemnización es sí o sí, se pagan los 90 días y en cuestión de que ya exista una demanda de reinstalación y el patrón se niegue a la reinstalación, entonces también se pagarían los 20 días por cada año de servicio prestado. En este sentido, pues el empleado pues no tiene ni siquiera el año, ¿no? Se pagaría una parte proporcional, pero bueno, eso es si estuviéramos hablando de una liquidación. Listo, pues voy a dejar de compartir para irme a la presentación. Ya. Ok. Hasta aquí, entonces, en el caso práctico no tenemos ninguna duda. Ok. Dice, tenemos una duda del participante anónimo, donde dice, desde tu punto de vista personal, ¿es correcto topar la prima de antigüedad? Parece algo injusto para el trabajador. En cierto modo,
para el trabajador podría parecer injusto, pero nosotros tratamos siempre de apegarnos a lo que marca la legislación. Entonces, si la ley te dice son tantos días y debe de estar topado el salario para determinar esta percepción, entonces te vas con lo que dice la ley. Y justamente lo que en este seminario estamos explicando es lo que está dentro del margen de la ley. Eh, si a lo mejor a ti, trabajador, te parece injusto, pudieras negociar con tu patrón, pero ya ese pago de más o el pago que sea, que rebase este límite que marca la ley, no se tendría que considerar dentro del concepto de prima de antigüedad. Se tendría que considerar, como ya lo vimos ahorita que les estaba explicando el papel de trabajo, como una compensación adicional que el patrón decida pagarle a su trabajador. Aldair Juárez dice, la prima de antigüedad se paga si es que lo despidieron aunque no tenga los 15 años. La ley te marca que sí, que la prima de antigüedad se debe de pagar cuando existe un despido injustificado, aunque no se cuente con los 15 años de antigüedad laborados para el patrón. Les digo, algunas empresas utilizan diferentes políticas, diferentes prácticas. Lo que estamos explicando en este seminario es lo que se apega a la legislación. Entonces, eh, se paga justamente o lo que es o lo que marca la ley. Si el patrón y el empleado deciden pactar un pago adicional, se tendría que meter dentro de otro concepto. Hasta aquí, participante anónimo, está, eh, ¿tienes alguna otra duda o está respondida la pregunta que nos hiciste? Aldair, pues ya confirmó que está conforme y participante anónimo dice que todo claro. Muchas gracias. Pues, si no hay otra duda, eh, hasta aquí podemos decir que ha concluido este seminario, pero les voy a escribir mi correo. Si en algún momento tienen alguna duda adicional, por favor, háganme llegar sus comentarios. Aquí yo les puedo estar enviando respuestas de forma personalizada o brindándoles alguna asesoría que necesiten. Toda consulta causa honorarios. Ah, no es cierto. Perdón. Listo. Solo por favor, participantes de GIA, ¿me pueden dar unos minutos para pasar la asistencia que corresponde? Segundito. Listo. Pues les agradezco mucho su participación. Estaremos viendo más temas en adelante. De todos modos, ya tienen mi correo electrónico. Si tienen alguna necesidad de asesoría, estoy a sus órdenes. Y pues muchas gracias. Excelente día para todos. Y Brenda, perdón, eh, todos los que ya no son de ella, pues ya se podían desconectar. Listo.